Hola, muy buenas tardes. Bienvenido a la clase más de FIAS Math. Hoy día vamos con una clase sobre lo que es el proceso de Bernoulli. Vamos a empezar a confeccionar una playlist justamente de lo que vendría siendo diferencia estadística y para eso hay que empezar con Bernoulli, que es la base. Ok, ¿qué es el proceso de Bernoulli? ¿Y para qué queremos saber el proceso de Bernoulli? Queremos saber Bernoulli para saber justamente lo que viene después, que es la distribución binomial. Así que, sin más vueltas, vamos a empezar para entender lo que es Bernoulli. En términos estrictos, el proceso de Bernoulli se caracteriza por lo siguiente, porque es un proceso. ¿Ya? Uno, el experimento consta de ensayos repetidos. A ver, ¿qué experimento? ¿Qué ensayos? Por ejemplo, el experimento podría ser lanzar una moneda muchas veces, n veces, 100 veces, 20 veces. Entonces, cada ensayo es un lanzamiento. ¿Sí? Cada ensayo es un lanzamiento. O por ejemplo, un ensayo podría ser lanzar un dado y el experimento es tomar una muestra de lanzamientos. ¿Sí? 2. Cada ensayo produce un resultado que se puede clasificar como éxito o fracaso. ¿Sí? Éxito o fracaso. Tú le puedes llamar éxito a sacar cara y fracaso a llamar sello. Le puedes llamar éxito a extraer un producto y que esté defectuoso o fracaso que salga bueno o al revés. Eso tú lo defines. 3. La probabilidad de un éxito se denota con la letra P. Es decir, P es la probabilidad de tener un éxito y permanece constante de un ensayo a otro. Te lo explico. Si tú lanzas una moneda, la opción de obtener una cara es un medio. Y si obtienes un sello, también es un medio. Si después tú vuelves a lanzar la misma moneda, es decir, la lanzo una vez, la probabilidad de salir cara es un medio. Después la lanzo de nuevo. ¿Cuál es la probabilidad de que de nuevo me salga cara? Nuevamente es un medio. Y si después la lanzo de nuevo, también un medio. ¿Y por qué? Porque son procesos, son experimentos independientes. No dependen del resultado que viene. Que tú lances una moneda y te salga una cara ahora y después que te salga otra cara y después otra cara, eso no afecta a que en la cuarta vez te pueda salir una cara. Sí, no afecta. Son procesos independientes. La moneda no tiene idea cuántas veces ha sido lanzada. Así que como la moneda no sabe eso, ok, es un ensayo independiente y su probabilidad permanece constante. Los ensayos repetidos son independientes. A eso me refería. De que efectivamente que lances una moneda 1, 2, 3, 4, 5 veces no depende de si la lanzaste una vez o 10 veces anteriormente. ¿Sí? Son independientes. Ahora, vamos a ver un ejercicio para entender el proceso Bernoulli directamente en la práctica. Dice así, se seleccionan 3 artículos al azar de un proceso de fabricación. Importante, ir viendo los datos. 3 artículos al azar de un proceso de fabricación. Luego se inspeccionan y se clasifican como defectuosos o no defectuosos. Mira, vamos a tener defectuosos o no defectuosos, ¿sí? Un artículo defectuoso se designa como un éxito. Fíjate bien, el defectuoso va a ser nuestro éxito, es decir, queremos encontrar los defectuosos. ¿Y por qué tú dirías que eso es un éxito? Bueno, tiene sentido. Si tú estás analizando el proceso de fabricación de una empresa, a ti te interesan saber los defectuosos. ¿Cuántos defectuosos estamos generando para poder bajar ese número? Plantear una hipótesis, una mejora respecto al proceso. No te importan, o sea, igual te importan los elementos que están saliendo buenos, pero tú quieres mejorar donde estás fallando. Por eso, si encuentras un defectuoso, vas a decir que es un éxito. El número de éxito es una variable aleatoria X que toma valores integrales de 0 a 3. A ver, entendamos todo. Esto es súper importante. En probabilidad estadística, inferencia estadística, es súper importante entender qué cosa te están diciendo, porque si no, no vas a entender el proceso y lo vas a hacer mecánico. A ver, me dicen que el número de X es una variable aleatoria X. ¿Sabes por qué es una variable aleatoria X? Porque puede cambiar. Es aleatoria, la tomas al azar. ¿Sí? Y X, que toma los valores integrales de 0 a 3. ¿Por qué de 0 a 3? Porque si yo saco 3 artículos, saco 1, 2 y 3 artículos, puedo obtener 0 defectuosos. ¿Sí? Fíjate bien. Puedo obtener, vamos a escribirlo, 0 defectuosos. Puedo obtener 1 defectuoso, 2 defectuosos o puede que los 3 artículos son defectuosos. ¿Y por qué 3? Porque estoy sacando 3 artículos. Entonces, por eso es 0, 1, 2, 3. La variable aleatoria X puede ser 0, 1, 2 y 3. ¿Y quién es la variable aleatoria X? La cantidad de productos defectuosos que puedo sacar. Sigamos. Los 8 resultados posibles a los valores correspondientes a X son. ¿Y por qué 8? Bueno, porque puedo sacar ninguno defectuoso o uno defectuoso, pero en ese orden. No defectuoso, defectuoso, no defectuoso.
O también puedo sacar uno defectuoso, pero en otro orden. O también uno defectuoso, pero en otro orden. Es decir, las opciones de sacar uno defectuoso son 3 combinaciones posibles. Saco un artículo no defectuoso. Saco el segundo artículo defectuoso. El tercero no defectuoso. O el primero no defectuoso. El segundo no defectuoso. Y el tercero no defectuoso. Y así. Entonces tengo 8 resultados posibles. Acá, para 2 artículos defectuosos, también tienes 3 combinaciones posibles. En cambio, para ningún artículo defectuoso o 3 artículos defectuosos, tienes una opción posible solamente, ya que o todos son defectuosos o ninguno es defectuoso. ¿Sí? Entonces dice, calculemos la probabilidad de que sea no defectuoso, defectuoso y defectuoso. Es decir, calculemos la probabilidad de que ocurra ese evento. Ese que destaqué ahí en amarillo, de tener uno defectuoso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mira, veamos. Probabilidad de no defectuoso por no defectuoso. Esto es igual a multiplicar la probabilidad de uno no defectuoso por la probabilidad de uno defectuoso y por la probabilidad de uno no defectuoso. Pero para eso necesitamos conocer las probabilidades. Y en esa línea que me salté, que está acá, dicen: los artículos se seleccionan de forma independiente y se asume que el proceso produce un 25% de artículos defectuosos. Es decir, la probabilidad de que sea defectuoso es igual a 25%, que se puede escribir como 1 sobre 4, un cuarto. Un 25% es un cuarto. ¿Sí? Entonces, la probabilidad de que sea defectuoso es un cuarto. Entonces, la probabilidad de que sea no defectuoso es 3/4. Y tú dirás, oye, ¿de dónde estoy sacando ese número? Claro, porque si yo voy a sacar un artículo y sé que tengo la probabilidad de sacar uno defectuoso de 1/4, entonces la no defectuoso es lo que me falta para que sea el 100%, es decir, 3/4. Si yo sumo eso con eso, tengo el 100%. ¿Sí? Ok, entonces ya tengo las probabilidades. Fíjate bien. Ya, fíjate bien acá. Vamos a cambiar el color y vamos a hacer el cálculo. Tengo los valores. Probabilidad de no defectuoso es 3/4. 3/4. Por probabilidad de defectuoso, que es 1/4. Probabilidad de no defectuoso, 3/4. ¿Qué hago ahora? Multiplico las fracciones. 3 por 1, 3. Por 3, 9. ¿Sí? 4 por 4, 16. Por 4, 64. Es decir, la probabilidad de uno defectuoso, pero que sea en ese orden, no defectuoso, defectuoso, no defectuoso, es de 9 sobre 64. Y si esto yo lo hago en la calculadora, es 0.1406 aproximadamente. 0.1406, y esto es aproximadamente un 14.06%. ¿Sí? Pero no lo vamos a expresar en porcentaje, lo vamos a expresar en números de fracciones, así. ¿Sí? De esa manera lo vamos a expresar. Perfecto, entonces la probabilidad de que ocurra ese evento, ojo, ese evento, es 9 de 64. ¿Sí? 9 de 64. Ahora, la probabilidad de que ocurra el evento de acá al lado, de que sea no defectuoso, defectuoso, también es 9 sobre 64. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque lo único que va a cambiar acá es el orden de la multiplicación. Me va a quedar 3/4 por 3/4 por 1/4. Y el orden no altera el producto. Y lo mismo acá. En este caso también va a ser 9 sobre 64. Es decir, la probabilidad de que sea solamente un defectuoso, solo un defectuoso, ojo con esto, la probabilidad de que sea solamente un defectuoso es 9 sobre 64 más 9 sobre 64 más 9 sobre 64. Y en una suma de fracciones de igual denominador, se mantiene el denominador y se suman los numeradores. Es decir, pocas palabras, el 64 lo mantengo y digo 9 más 9 más 9, y eso es 27. Es decir, la probabilidad de sacar uno defectuoso es 27 sobre 64. ¿Sí? Y a eso lo vamos a utilizar para calcular, completar esta tablita, que es la distribución de probabilidades de X. Es decir, la probabilidad de que X sea 1. Es decir, de f de 1. Es decir, de que tenga un solo defectuoso. Y ya lo calculamos acá. 27 sobre 64. Es decir, la probabilidad de que sea solamente un defectuoso, 27 sobre 64. Perfecto, entonces ahora tenemos que calcular la probabilidad de 0, de 2, de 3.
¿Y cómo lo hacemos? De la misma manera. La probabilidad de tener 0 defectuoso, es decir, de f de 0, ¿sí? Eso quiero saber, la probabilidad, la función de probabilidad en f0, es solamente la probabilidad de que salga no defectuoso, no defectuoso y no defectuoso, ¿cierto? Es decir, esto es igual a la probabilidad de un no defectuoso por la probabilidad de un no defectuoso por la probabilidad de un no defectuoso. Al igual como lo hicimos acá. Tenemos que hacer exactamente el mismo procedimiento. Y ya sabemos la probabilidad de un no defectuoso. Las tenemos acá arriba anotadas. No defectuoso 3/4. ¿Sí? Entonces me queda 3/4 por 3/4 por 3/4. Y me queda 3 por 3, 9 por 3, 27. Y abajo me queda 64. Mira, la probabilidad de sacar no defectuoso, aunque es solamente una, mira, una de 8 opciones, fíjate con eso, es 27 sobre 64, que es la misma probabilidad de sacar uno defectuoso. Y tú dirás, oye, pero que acá solamente había una combinación posible. ¿Cómo tiene la misma probabilidad que el otro? Bueno, básicamente porque la probabilidad de sacar un no defectuoso es más grande que uno defectuoso. Mucho más grande. Así que eso compensa en cierta manera. Perfecto. Ahora tenemos que calcular la probabilidad de sacar dos defectuosos. ¿Cuáles son las opciones de dos defectuosos? Ya la vamos a hacer de otro color. Es eso, eso o eso. Basta que calcule solamente una de ellas, la multiplique por 3 y obtengo el resultado. Entonces vamos a calcular acá la probabilidad de que sean dos defectuosos. ¿Ya? Dos defectuosos es la suma de esas probabilidades. Es la probabilidad de un no defectuoso, 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 más la probabilidad de un defectuoso, no defectuoso, defectuoso, más la probabilidad de un defectuoso, defectuoso, no defectuoso. Ahora, eso va a ser lo mismo que eso y lo mismo que eso en este caso, ¿sí? Porque el orden de los factores no altera el producto. Así que basta con que calcule solamente uno de ellos. Ya, voy a calcular ese. Que calcule solamente uno de ellos y va a ser lo mismo en los otros tres. Pasa exactamente lo mismo que acá, que en uno defectuoso, ¿sí? Entonces, calculemos esa probabilidad. Ya, no defectuoso es 3/4. Defectuoso es 1/4 por defectuoso, que es 1/4. Ya me estoy saltando esa parte de escribirlo así, ¿sí? Entonces, 3 por 1 es 3. Y 4 por 4 por 4 ya sabemos que es 64. Entonces, esto que está acá, ese 3/64 es la probabilidad de no defectuoso, defectuoso, defectuoso. Pero ya sabemos de que da lo mismo. O sea, acá mira, esta multiplicación sería 1/4 por 3/4 por 1/4, que es lo mismo que acá, solamente que está en otro orden. Así que esto de acá va a ser lo mismo. Así que es 3 sobre 64. Y esto acá también va a dar 3 sobre 64. Así que si lo sumo, obtengo que esto es 64. Mantengo denominador y tengo 3 más 3, 6. Más 3, 9. Entonces, la probabilidad de sacar 2 defectuosos es 9 sobre 64. ¿Sí? ¿Y qué me falta? ¿Qué me falta? La última. Probabilidad de sacar 3 defectuosos. Ok. Entonces, f de 3. Y tengo solamente una combinación posible para eso. Es que sea defectuoso, defectuoso, defectuoso. ¿Cierto? Y la probabilidad de un defectuoso, ¿cuánto era? Era 1/4. Por la probabilidad de otro defectuoso, 1/4 por 1/4. ¿Sí? Me queda 1 sobre 64. Entonces acá tengo 1 sobre 64. Es decir, es bastante poco probable sacar todos defectuosos. Es más probable que sacan todos buenos. Ahora, ¿cómo saber si esto está bueno? Acá te doy un tips. Para saber si esto está bueno, tú lo debes sumar y te debe dar 1. Debe dar 1. O te debe dar 64 sobre 64. 27 más 27, eso es 54. Más 1, 55. Más 9, 64. Y mantengo el denominador. Así que esto está bien, porque esto me da 1, que es el 100%. Y efectivamente, las probabilidades de que ocurran, la suma de las probabilidades de que ocurran cualquiera de esos, todos esos eventos, tiene que darme un 100%. ¿Sí? Este es el proceso de Bernoulli. Y sirve, de Bernoulli. Y sirve para entender la distribución binomial. La distribución binomial dice así: el número X de éxito en n experimentos de Bernoulli se denomina variable aleatoria binomial. Entonces, para entender binomial hay que entender Bernoulli, pero eso lo veremos en la próxima clase.
Así que dejamos la clase hasta acá. Espero te haya gustado y nos vemos. Chao, chao.